esa misma impresión. Carlos, nos había quedado pendiente un dato muy importante que vos tenés para anticipar respecto de la Argentina, la relación con el riesgo país y un tema del que hablamos mucho durante algún tiempo que había quedado solapado pero que vuelve al tope de agenda, ¿no? Contanos, por favor. Sí, Débora, si me dejás porque nos ven mucho. Y me equivoqué en un dato que di. En realidad las reservas del Banco Central llegaron hoy a superar los 38.600 millones de dólares. O sea, es un aumento con respecto a ayer de aproximadamente 1.800 millones de dólares, me informan desde el Banco Central de la República Argentina, y es bueno que lo digamos. Yo dije que habían caído, pero no, subieron nuevamente, segundo, ahí lo tenés, mirá, 38.612, sí. Y ayer habían sido 36.800, así que calculá que suben prácticamente 1.800 millones de dólares. Con respecto al dato importante, y tuiteó el presidente Javier Milei para lo buscamos, los mandriles, si querés, ahora le decimos a Martu. Después lo vemos con Martu, pero con respecto a lo que pasa con el riesgo país, hoy llegó a 745 puntos, hay una noticia que comenzó a aparecer hoy en el mercado financiero, en particular en Wall Street, que tiene que ver con que la Argentina en el año 2021, Débora, junio del 2021, el gobierno de Alberto Fernández, quienes calculan el índice de riesgo país, que es Morgan Stanley, en ese índice de riesgo país la Argentina salió y pasó de país emergente a lo que se llama país de frontera. Digamos, para que la gente entienda, primera D. Sí. Se fue a la primera D del riesgo país, ¿sí? ¿Qué pasó ahora? Bueno, como vos sacás el cepo, sacás el control de capitales, se está viendo que el próximo paso relacionado con el tema riesgo país es que ese índice de riesgo que calcula Morgan Stanley pueda llegar a bajar más a partir de junio, julio. ¿Por qué? Porque la Argentina va a pasar de nuevo a ser país emergente. O sea, desde la primera D no pasa a primera A, como países como Estados Unidos, digamos, los países desarrollados, pero pasa a tener un riesgo muy parecido al que es de los BRICS. Esto es importante, Brasil, claro. de Rusia. Es importante para que Argentina pueda volver al mercado de capitales, por ejemplo. Eso es muy importante para el mercado de capitales y para que aquel fund manager que ve una cartera, le podemos preguntar también a Agustín, que ve una cartera de bonos y que Argentina estaba afuera, standalone se llama, afuera directamente, ahora va a estar adentro y probablemente como país emergente. Entonces aquella persona o aquel fund manager que analiza qué comprar, dice, bueno, los bonos de Argentina ahora ¿Eso lo tuvimos, la última vez que tuvimos esa categoría fue durante el gobierno de Macri? Del gobierno de Macri hasta ese junio del 2021, en el gobierno de Alberto Fernández, que automáticamente Morgan Stanley la pasa a Argentina a lo que se llama directamente país de frontera, o digamos la primera el fondo afuera de del olla, mapa. al fondo de olla. Claro, afuera. ¿Quieren que compartamos los tweets de Milei? Lo hablamos con Agustín y también con Carlos Fara, a ver si lo tenemos para compartir. Bueno, ahí está. ahí, ¿no? Mal día para mandriles, esto acaba de tuitear el presidente. Con el dato del IPC muy afectado por la estacionalidad y algo de volatilidad en la demanda de dinero, gracias al accionar de quienes desean que el país le vaya mal, pronosticaron el fin de la desinflación. El IPM les dice que erraron de nuevo. Si limpian el crawling peg del 1% que aún regía, la inflación es menos del 0,5, es decir, 6,2 anual. Si quieren el dato puro, resten la de Estados Unidos. Claro, son mayoristas. Estos son los precios mayoristas. Eso que es precio mayorista que acaba de dar el INDEC Débora, que dio 1,5% mensual en marzo. Eso es lo que retuitea, claro, que entonces lo que hace el presidente presidente Milei cuando desagrega todo, después lo puede explicar Agustín, toma la inflación de los Estados Unidos, dice, si tomamos la inflación de Estados Unidos, el presidente dice hoy, la Argentina tiene una inflación anual del 6,2%. Bueno, lo que pasa es que ahí te pregunto, Carlos, para el gobierno o para el presidente es muy importante que esta idea de que no, que tiene, digamos, un sobresalto en el descenso de la inflación que venía sosteniendo desde el inicio de su gestión, es muy relevante porque era el mandato principal de la ciudadanía. Por eso también tanto el foco en, bueno, el dólar libre que va a la baja o que se mantiene estable. ¿Para vos el tema inflación en el año electoral es relevante? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que la suba de marzo, ¿no? Y la expectativa que se genera por lo menos 1 o 2 meses hasta que finalmente después del viernes se normalice la situación.
Esta es una explicación técnica del presidente, obviamente para la opinión pública. Sí, no, por eso te lo digo, bajémoslo al ciudadano, ¿no? No, puede escuchar a Charlie también, que dice, bueno, todo bien, el crawling peg, el IPC, descontada la inflación de Estados Unidos, pero después viene un proveedor y te dice, y yo te aumento porque sí. Claro, pero esto es lo que desbarata lo que le decían a Charlie, ¿no? O sea, a esos proveedores habría que decirles, pero los precios mayoristas no te subieron como me estás señalando. Y la medida que estás tomando me está llevando a cambiar de proveedor. Esto se traduce en menos ventas para esa gente, para esos proveedores, que finalmente terminan retrocediendo, pero cuando ya, en este caso la madera es distinto, pero imaginemos alimentos, cuando ya te está por entrar en obsolescencia la mercadería, cuando perdiste el costo de oportunidad de haberlo vendido oportunamente, la tasa de interés que está creciente en este momento. Muchachos, no se equivoquen, lo que hemos visto, la reunión con el equipo económico que yo tuve el fin de semana, dejó claro que realmente hay pocos pesos, muy pocos pesos, sobran dólares, pero hay muy pocos pesos. La inflación va a tender a la baja sí o sí. Y equivocarse es perder plata en este contexto. Sí. ¿Vos estás viendo o están midiendo ustedes la imagen del gobierno en relación a la salida del cepo y a esto que está ocurriendo, ¿no? Un mix entre el 3,7 de la inflación, pero al mismo tiempo la salida del cepo para las personas físicas que ven que el dólar baja en relación a lo que tenían cuando el cepo estaba, ¿no? Sí, muy reciente todo, obviamente. Sí. Pero yo te diría que la primera sensación es, no entiendo mucho cómo es técnicamente, lo único que sé es que en marzo pegó un pico la inflación, ¿no? O sea, con lo cual yo te diría que hay la sensibilidad popular hasta que finalmente la inflación vuelva, digamos, al nivel anterior, se va a sentir. De hecho, el índice de precios, el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Itela lleva por primera vez 2 meses seguidos en valor negativo. Nunca había sucedido desde que asumió Milei, y precisamente lo que más afecta es expectativa, ¿no? Sigo, más allá de cómo te va el bolsillo hoy, es cómo pensás que te va a ir mañana. ¿Y cómo impacta o cómo se netea, como dicen los economistas, me sube la inflación, eso es pérdida de mi poder adquisitivo, pero al mismo tiempo para la clase media, digamos, o la que tiene una mínima capacidad de ahorro, puedo comprar más dólares si tengo un poquito de capacidad de ahorro? Sí, el tema es cuánto miedo se genera, no más allá de cuántos dólares más podés comprar. Sí, pero la estabilidad cambiaria para el argentino sí, totalmente. En cuanto a las expectativas, es una sensación de estabilidad, ¿no? Totalmente, en tu economía cotidiana. Totalmente, sí, pero podés tener el dólar estable y si tenés miedo con la inflación, de todas maneras, digamos, ahí vas a tener un ruido en la opinión pública seguro, ¿no? Vemos el último tuit, si querés, y le pregunto también, para ir cerrando también con Agustín. A ver, no apto para mandriles, ¿este es el mismo? No lo miren, ahí está, no lo resistirán, chao. Y acá el costo de la construcción subió, dato del INDEX 0.3 en marzo de 2025 respecto de febrero y 49.3 interanual, el de los materiales. La construcción ya está por debajo del 50% anual, Débora, que claro, es un número para considerar, pero muy importante el anterior de inflación, porque dice Milei que si yo tomo el 6,2, pero le descuento la inflación de los Estados Unidos, obviamente estoy en una inflación muchísimo menor, y eso es lo que da. Ese 1,5% mensual, o anualizado, lo que estaba dando, el que hablaba él, ¿te acordás antes de asumir que decía que era 17.000% anual? Bueno, ese es el número hoy de inflación de la Argentina, medido por precios mayoristas. Y la construcción ha pasado a crecer ahora, claro, en forma interanual. O sea, fíjense, ¿no? O sea, por un lado, los costos suben muy poquito y la construcción ya marca un crecimiento interanual, pese a la desaparición de la obra pública, digamos, ¿no? Yo realmente debo advertir, es mi deber decir, ningún economista seriamente puede pensar que ni el dólar ni los precios pueden ir al alza. Si realmente uno lo que está viendo es que en esta economía, hoy por hoy, faltan pesos y sobran dólares. Está bien, entiendo lo que decís. Para vos, y coincidís con la mirada del presidente, no tiene que ir al alza de los precios indefectiblemente, por una cuestión hasta técnica incluso. Yo visualizo, es mi impresión,
que junio va a tener una caída significativa. Gracias, Agustín. Agustín Monteverde, que es economista. Cerra, Carlos, con lo que quieras, vinculado a lo político. Lo que creo, digamos, es que el gobierno me parece que es consciente de que puede llegar a tener un par de meses de ruido inflacionario. Si vuelve a bajar la tendencia, entonces convengamos es que lo importante es que le baje para septiembre, octubre, cuando son las elecciones, ¿no? Claro, y el resultado electoral de la ciudad, ¿vos crees que va a plebiscitar un poco la gestión del gobierno o que se va a circunscribir a lo local? No, me parece que va a haber más de lectura política, ¿no? Pero en todo caso, digamos, vamos a decir que, por supuesto, digamos que va a tener un efecto, ¿no? Digo, si el PRO pierde, mucha gente dirá, fue lindo, pero, digamos, básicamente la Libertad Avanza es el que tiene la sartén por el mango, o viceversa. Pero no necesariamente significa que eso pueda ser leído como una corriente nacional. Gracias, también a Carlos Farah, analista político.